Chicken Nugget no pensaba demasiado en lo raro de su vida. Para él, muchas cosas simplemente eran así. Caminaba por la ciudad, hablaba con sus amigos, perdía el tiempo cuando podía y, de vez en cuando, usaba su poder para hacer cosas que no tenían mucho sentido para nadie más. Un espíritu protector, una manifestación de su espíritu de lucha llamado Stand, al cual llamó Silly Symphonies, aparecía detrás de él como una extensión de su propio impulso. Chicken todavía no entendía bien cómo funcionaba ni por qué podía hacer lo que hacía, pero había aprendido a usarlo de formas simples. Si quería mover algo sin tocarlo, podía hacerlo. Si quería traer un objeto hacia sí, también. Si estaba de humor para evitar caminar, su stand podía levantarlo, empujarlo o arrastrarlo por ahí como si fuera una molestia ligera. A veces lo usaba para hacer tonterías. Hacer pequeño a su stand para subirlo a las palomas, convertir algo en rana con un golpe mal dado, o jugar con las pequeñas abejas que pasaban por ahí. Nunca se había detenido a pensar en si eso era normal, pero Cheeseburger sí se había dado cuenta. Ella era la única otra persona que, al menos en apariencia, podía ver o usar algo parecido a un stand. El suyo era Mon Laferte, llamado así por su artista favorita, y pese a que se manifestaba como un sombrero, este podía cambiar su apariencia a voluntad. Pero su forma favorita, era el de uno en forma de hamburguesa. El sombrero podía generar estacas casi infinitas y, además, tenía una influencia rara sobre quien lo llevara puesto. No era una habilidad que Chis disfrutara explicar, porque ella misma todavía no terminaba de entender del todo hasta dónde llegaba su poder. Lo que sí sabía era que, si se concentraba, el stand respondía como una herramienta peligrosa y precisa. Por eso, cuando se juntaba con Chicken, las cosas parecían menos solas. No era solo que se conocieran desde hacía tiempo. Era que ambos tenían algo que nadie más parecía notar. Una rareza en común. Una sensación de estar al margen de una realidad que seguía funcionando aunque ellos no terminaran de entenderla, ellos solos, con sus stands. Chicken, por su parte, no siempre era fácil de tratar. A veces hablaba demasiado. Otras veces parecía no medir el momento adecuado para hacer cualquier comentario. Había días en que su forma de ser rozaba lo irritante. Pero eso no era lo único que definía cómo lo veían los demás. Hot Sauce había sido la prueba. Al principio, Hot Sauce no parecía alguien fácil de incluir en un grupo. Era seco, agresivo en la forma en que hablaba, y tenía esa costumbre de responder como si cada conversación fuera una pérdida de tiempo. Durante mucho rato, fue más una molestia que otra cosa. Un tercero incómodo que aparecía donde no lo llamaban. Pero había cambiado. No de una manera dramática ni bonita. No había pasado por una transformación limpia ni por una escena que arreglara todo. Simplemente, poco a poco, la presencia de Chicken lo había terminado arrastrando hacia otro lado. Hot Sauce no se volvió amable de la noche a la mañana, pero dejó de comportarse como si el resto del mundo le debiera algo. Empezó a seguirlos más seguido. A quedarse. A hablar cuando antes no lo hacía. Y aunque seguía siendo amargado, había una línea clara entre el viejo Hot Sauce y el que terminó formando parte del pequeño grupo. Chis lo toleraba. Chicken lo aceptaba. Y eso bastaba. Esa tarde los tres estaban juntos, como de costumbre, caminando sin una dirección demasiado clara. El cielo ya estaba oscureciendo y la ciudad empezaba a vaciarse. Habían pasado parte del día moviéndose entre tiendas, esquinas y conversaciones cortas que no llevaban a ningún lado. No entiendo por qué seguimos haciendo esto, dijo Hot Sauce, metiendo las manos en los bolsillos. Caminamos, hablamos tonterías y luego volvemos a lo mismo mañana. Porque es lo que hacemos, respondió Chicken. Esa no es una respuesta. Sí lo es. Chis soltó un suspiro, mirando de reojo a los dos, y con tono juguetón dijo. Ustedes dos deberían intentar ponerse de acuerdo alguna vez. Ya quisieras. Dijo Hot Sauce. Chicken se rió por lo bajo y, sin pensarlo mucho, hizo que Silly Symphonies empujara suavemente una lata vacía por la calle. La lata dio un salto y quedó girando cerca de un poste. Chis lo miró, y lo apartó un poco de Hot Sauce. ¿Otra vez con eso? ¿Con qué? Con hacer cosas solo porque puedes. Eso no es un crimen. No, pero mover cosas con la mente, dijo, haciendo comillas en el aire si lo es. Hot Sauce chasqueó la lengua. Yo digo que si puedes hacer que las cosas se muevan solas, al menos deberías usarlo para algo útil. Como abrir puertas. Lo uso para abrir puertas. No en el sentido en que lo dije. Chis levantó una ceja. No, él tiene razón. Chicken lo usa para cosas absurdas. ¿Cómo qué? Convertir una pecera para langostas en una rana, y luego liberarlas en el océano. Chicken sonrió con naturalidad.
Eso fue una gran idea. La mejor, pero si no fuera porque saliste por patas, tendrías que dar explicaciones de cómo convertirte un acuario en una rana, dijo Chis. Pero funcionó. La conversación siguió así un rato más, con esa mezcla extraña de reclamos y costumbre que ya era normal entre ellos. Chicken y Chiz eran los únicos que realmente parecían compartir algo raro, aunque ambos todavía no entendían el porqué de su don. Hot Sauce, en cambio, había terminado entrando en ese círculo por desgaste, por insistencia y aunque no lo admitiera, sí apreciaba a sus amigos. No era un amigo perfecto. Ni siquiera uno agradable la mayor parte del tiempo. Pero le habían dado una oportunidad, y él la apreciaba como a nada en el mundo. Esa noche se despidieron cerca de una esquina, cuando ya no quedaba casi nadie en las calles. Mañana a la misma hora, dijo Chiz. Si es que sobrevivo a otro día con ustedes dos, murmuró Hot Sauce. Sobrevivirás, dijo Chicken. Hot Sauce lo miró de lado, con una sonrisa gradeada, y se despidió levantando una mano y se fue. Chicken se quedó con Chiz unos segundos más. Va a llegar tarde otra vez, dijo él. Seguramente. Y va a fingir que no le importa. También. Chicken sonrió. Entonces sí va a venir. Chiz negó con la cabeza, pero no discutió. Esa fue la última vez que los tres estuvieron juntos como siempre. Hot Sauce desapareció esa misma noche. No hubo testigos claros. No hubo una pelea visible. Solo un hallazgo más tarde, demasiado tarde, cuando ya no quedaba nada que hacer. La noticia golpeó a Chicken como algo que todavía no terminaba de creerse. Durante horas no dijo casi nada. Se movía por inercia, como si esperar más información fuera a cambiar el resultado. Pero no cambió. Y entonces comenzó la parte peor, la de buscar. Chicken salió de noche con más determinación que sentido. Silly Symphony seguía con él, y esa era la única razón por la que no parecía completamente perdido. Usó su stand para mover objetos, revisar lugares, entrar donde no debía, cambiar cosas de sitio, abrir pasos y alterar pequeños detalles como si el mundo tuviera que devolverle alguna respuesta por insistencia. No tardó en cruzarse con Chiz. Ella lo encontró revisando una zona vacía, visiblemente alterado, y no le gustó ni un poco cómo se veía. ¿Qué haces afuera a esta hora? Buscando. Eso ya lo veo. Me refiero a por qué estás haciendo todo esto solo. Chicken no contestó de inmediato. No voy a quedarme quieto. Nadie te pidió eso. Pero es lo que hacen cuando no saben qué más hacer. Chiz dio un paso más cerca. Y eso no te sirve si te pones tonto. Chicken apretó la mandíbula, y pequeñas lágrimas se formaron en sus mejillas. Hot Sauce murió, dijo, como un sollozo ahogado. La forma en que lo dijo no fue un grito. Fue peor. Sonó como una certeza que seguía doliendo. Chiz se quedó callada un momento. Lo sé. Entonces ayúdame. Chiz sostuvo su mirada. Y ahí, por primera vez en esa noche, no discutió. Vamos. Pasó el resto de la noche en una búsqueda rota, llena de callejones, reportes incompletos y pistas que no terminaban de encajar. Chicken usó su poder para revisar entradas, mover cosas y forzar su entrada a la respuesta que quería. No entendía el alcance total de lo que podía hacer, pero sí sabía reconocer patrones cuando los veía. Y algo en todo aquello no tenía sentido. Al día siguiente, el choque con Chiz fue inevitable. Había tensión acumulada, cansancio y frustración. Chicken quería respuestas. Chiz quería que no se lanzara a lo desconocido sin pensar, pero quería ayudar a su amigo. No puedes seguir haciendo eso como si fuera suficiente, dijo Chiz. ¿Y tú qué quieres que haga? ¿Esperar? Quiero que dejes de actuar como si fueras el único que está perdiendo algo. Chicken se quedó inmóvil. Eso sí le dolió. No porque fuera cruel, sino porque era verdad. La discusión no terminó bien. No terminó con reconciliación ni con una idea clara. Solo con ese silencio incómodo que se queda cuando dos personas se dicen demasiado sin resolver nada. Pero fue después de eso, ya con la cabeza más pesada que antes, que Chicken regresó al lugar donde podían estar los rastros. La comisaría. O más bien, los archivos policiales. No entró con dramatismo. Entró con una mezcla de torpeza y determinación, ayudado por su stand cada vez que algo se interponía. Caminó entre papeles, cajas y expedientes viejos hasta encontrar registros que hablaban de muertes similares a la de Hot Sauce. Había más casos. Más nombres. Más coincidencias. Todos con el mismo tipo de herida. Flechas. Heridas de flecha. Chicken revisó uno de los documentos con más cuidado. Luego otro. Y otro más. Hasta que encontró un nombre repetido en varias notas de seguimiento. Es Lucy. Le tomó unos segundos entender que no era un error. Que ese nombre estaba ahí por una razón. Que no era una casualidad en un archivo mal organizado.
Había una presencia detrás de todo eso, una persona conectada a los casos, a la flecha, a la muerte de Hao Tsaus. Chicken leyó una línea más, luego otra. Y entonces se quedó quieto. Porque el nombre no solo aparecía, estaba señalado, vinculado, marcado como algo importante. Como si alguien, desde antes, ya hubiera sabido que ella terminaría en el centro de todo. Chicken cerró el expediente lentamente. «¿Es Lucy?», murmuró. Y en ese momento entendió que la búsqueda de Hao Tsaus apenas estaba empezando. Porque lo que había muerto no era solo su amigo. También había muerto la idea de que su vida seguía siendo normal.